Buen día, estimados hermanos, Dios los bendiga. Debido a un compromiso familiar no podremos estar en vivo, pero aquí estamos entregando nuestro estudio bíblico de la semana y es una exhortación para todos nosotros como cristianos y es el deber de evangelizar. Así que estamos acá entregando este estudio semanal y esperamos que sea de mucha edificación para ustedes, así como lo ha sido para nosotros, y podamos comprender, asimilar y ejecutar esta obra que Dios nos ha encomendado a todos. Pero por supuesto vamos a iniciar este espacio con una oración porque tenemos que entregarle al Espíritu Santo este tiempo. Él es el que nos tiene que guiar y nos tiene que iluminar para poder compartir el mensaje y también para poderlo recibir. Así que vamos a dejar estos minutos en las manos de Dios. Señor, queremos entregarte este tiempo y darte gracias primero por darnos esta oportunidad. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Declaramos que tú eres el gran Dios, el gran yo soy, el todopoderoso. Y de esta forma, Señor, entendiendo tus principios y entendiendo, Señor, el deseo que tienes de compartir la palabra, henos aquí. Pero necesitamos la asistencia, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, a quien le pedimos que en este momento pueda llenar este lugar en donde yo estoy y también el lugar en donde están nuestros amigos y hermanos que en este momento se conectan para escuchar este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que tengamos una dependencia absoluta de ti, Señor, y que las porciones de la Escritura que ahora vamos a compartir sea un gran impacto, pero sobre todo también que sea un deber que tengamos todos los cristianos. Dejamos este espacio a tus pies, Señor, entregamos como siempre toda honra y alabanza y te pedimos que el Espíritu Santo nos visite. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias una vez más por su atención a este estudio. Vaya conmigo a la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a estar en los versículos 35 al 42. Y como ya les mencionaba hace un momento, hemos titulado este mensaje Cumplamos con nuestra responsabilidad de evangelizar. Cumplamos con nuestra responsabilidad de evangelizar. Juan capítulo 1 versículo 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como ustedes pueden ver, estamos hablando acerca de la etapa inicial en la cual el Señor estaba organizando a su equipo de trabajo, el cual después se iba a convertir en la primera iglesia cristiana del planeta Tierra. En este momento de la historia, como ustedes pueden ver, no existía la iglesia cristiana. El Señor estaba haciendo el trabajo de juntar a los apóstoles que después iban a crear la iglesia cristiana. Y aquí él empezaba a organizar esto, pero es impresionante el poder analizar cómo estas personas que se dedicaban a cualquier otra cosa, que tenían ya algunas actividades personales desarrolladas, en el caso de Pedro y de su hermano eran pescadores y ya tenían, podemos decirlo así, empresas fundadas y tenían que proveer el pescado a sus clientes, y vemos cómo todo esto desarma los deseos humanos para volverse a Cristo, para volverse a algo que en ese momento era inseguro, que realmente no había algo
programado, no había un protocolo a seguir, sino que todo se estaba armando de cero. Y es aquí donde podemos ver esa fe absoluta que da la total empatía con las cosas de Dios, y ver cómo realmente esa fe podía ser en el estado más puro, porque no estaban con él por ningún interés personal, no estaban con él porque estaban recibiendo algo a cambio. No había nada que recibir realmente. Imagino yo en este momento que debe haber sido sobrenatural el estar de pie ante el Maestro, ante Jesús, ante Dios hecho hombre, y de esa forma impactaba tanto a los seres humanos a su alrededor que se daban estos resultados, el resultado de poder dejar todo a un lado e ir, como dicen algunos, a aventurarse, a ver qué es lo que encontraban en este hombre, aparentemente hombre, que hablaba con semejante denuedo y poder. Entonces, analizando los versículos acá rápidamente, vemos que dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Es importante hacer la diferencia. No estamos hablando de Juan el evangelista, estamos hablando de Juan el Bautista, primo de Jesucristo, hijo de Elizabeth. Recuerden que Juan iba a ser el precursor de Jesucristo. Juan le llamó el profeta de profetas, el profeta más importante de la historia. Y Juan lo que iba era abriendo el camino para que cuando Jesucristo viniera, ya él tenía todo preparado y él se apartaba. Y esa fue exactamente la manera en la que lo hizo. Entonces estaba, dice, Juan y 2 de sus discípulos, 2 discípulos de Juan estaban en ese momento, y de repente apareció Jesús, que andaba por ahí cerca, y empezó a caminar ahí. Juan entonces dijo esas palabras famosas que resuenan muchas veces: y he aquí el Cordero de Dios. Imagínense ustedes esto. ¿Recuerdan la escena cuando María se reúne con Elizabeth? El ángel le dijo que su pariente Elizabeth ya tenía 6 meses de gestación en el momento en el cual ella estaba quedando embarazada del Espíritu Santo, y de donde iba a salir Jesús. Y cuando ellas dos se reúnen, los niños saltaron en sus vientres. Pues en ese momento saltaron en sus vientres, pero no se habían podido ver personalmente. Y en ese momento Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios. Lo reconozco, sé quién es, lo identifico solo con verlo. Es de quien he predicado, es a quien le he estado preparando el camino. Versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Dejaron a Juan, estos 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Pero en ese preciso instante, en ese segundo, en esos minutos, no hubo una interacción con Jesús, sino que les dijo: Él es el Cordero de Dios. Y ellos entraron en esa curiosidad de decir: esto es lo que hemos escuchado de Juan predicar. Juan no se predicaba a sí mismo, Juan estaba hablando acerca de ese personaje que tendría que venir. Entonces ellos no dudaron y se fueron siguiéndolo, tal vez un poco en secreto, un poco a distancia, queriendo únicamente observar qué era lo que Jesús estaba haciendo. Pero ellos le siguieron, y en un momento dado Jesucristo, que lo sabe todo y lo conoce todo, como que hace un alto en el camino y se vuelve hacia atrás, y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y en ese momento yo creo que los 2 se escondieron, uno detrás de un árbol, el otro detrás de una piedra. Se asustaron un poco de que el maestro pudiese estar molesto, quizás porque ellos estaban detrás de ellos, o que estaban siendo impertinentes, y tal vez ellos en ese momento se asustaron. Pero él les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: rabí. Rabí era una palabra que se utilizaba mucho para maestros en la sinagoga, para personas que eran grandes expositores y conocedores de la ley. Entonces era una palabra que estaba pues apartada para esos personajes espirituales especiales. En este momento ellos no saben, no identifican, no se dan cuenta que Jesús era Dios. Entonces le ponen un adjetivo muy humano y le dicen rabí, y aquí la Biblia nos aclara que quiere decir maestro, que traducido es maestro.
y le preguntan, ¿dónde moras? ¿Hacia dónde vas? La Biblia es un poco escueta aquí en esta pregunta y dice, ¿dónde moras? Pero tal vez ellos querían ofrecerle algo, querían ofrecerle cena, querían ofrecerle un lugar a donde descansar. Y él les dijo, vénganse, los invito. ¡Ah! ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Se pueden ustedes imaginar qué era lo que sentían estos hombres cuando el Señor los invita a ir a su casa? Bueno, Dios les estaba diciendo, les voy a enseñar a dónde moro, y les aseguro que no era ningún lugar lujoso, ni era un hotel 5 estrellas o 6 estrellas, hoy hay hoteles 6 estrellas también, o era un hotel que era carísimo, $3,000, $4,000, $5,000 la noche. No, no era ahí donde vivía Jesucristo. Jesús moraba en un lugar sencillo y dice, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, ya era tarde en la noche, y ellos se quedaron ahí con el Señor Jesucristo. Eso es invaluable. ¿Se puede usted imaginar que usted y yo tuviésemos esa oportunidad de pernoctar con el Maestro en su morada? ¿Se da cuenta de eso? Pues le tengo una noticia, usted lo puede hacer también ahora. Es cierto que ya no tenemos físicamente a Jesús corporalmente en un ser humano, porque Él murió en esa parte y resucitó al tercer día. Y ya no está aquí físicamente, pero está vivo. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Dios que permanece. ¿Por qué las iglesias cristianas no terminan nunca? Porque tienen un Dios vivo. ¿Por qué la palabra de Dios sigue siendo actual? Porque tiene un Dios vivo. No es porque el libro llamado Biblia sigue siendo el libro más publicado, más impreso, más traducido y ahora más reproducido digitalmente en el planeta Tierra, porque su escritor está vivo. Los libros antiguos de los grandes pensadores son obras que han trascendido y son importantes, pero sus autores han muerto. Nosotros, nuestra Biblia, la palabra de Dios, el poder de la palabra sigue vigente porque el autor está vivo, y ese mensaje hay que publicarlo. Y estos hombres, imagínense ustedes, estuvieron con él, pasaron la noche con él, pero usted y yo también podemos ahora pasar la noche con el Maestro, entrando en oración y sintiendo la unción del Espíritu de Dios que ha prometido el Señor dejar en nuestros corazones en el momento en que nosotros encontramos al Señor como Salvador, en el momento que le aceptamos dentro de nosotros y de nuestra vida, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esto es lo que sigue sucediendo. ¿Quisiésemos tenerlo físicamente? Claro que sí, pero todavía esta libertad que tuvieron estos hombres es posible para usted y es posible para mí. Y ese es el mensaje que usted y yo debemos predicar. Eso es lo que debemos compartir con otras personas. La realidad de que esta historia todavía es actual. La realidad de que esta historia se puede todavía desarrollar gracias al poder, a la misericordia, a la omnipotencia, a la omnipresencia y a la omnisciencia de Dios, el Señor en quien hemos creído. Entonces dice que se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Aquí hay una pausa porque ya ellos habían salido del lugar a donde estaban con Jesús y habían regresado hacia sus hogares, ya con algunas instrucciones. Imagínense qué hablaron toda esa noche. La Biblia no lo recalca, la Biblia no nos explica, pero imagínense qué habrán hablado, cuántas horas conversaron con el Maestro. Andrés iba encendido y en el primero que pensó fue en su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y versículo 42, y le trajo a Jesús. Llevó a su hermano y dijo, tengo que llevarte, tengo que hacer que conozcas al Maestro. Y se lo lleva y se lo pone delante, y el Señor Jesucristo lo vio y le dijo, tú eres Simón,
hijo de Jonás. Él no había visto su partida de nacimiento, no había visto su DUI, su DNI, su cédula, como usted quiera llamar a su identificación. No lo había visto, lo vio porque lo conocía y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en ese momento le cambia el nombre. Una vez prediqué un mensaje que se llamaba ¿cuál será nuestro nombre en el cielo? Yo creo que tal vez no me llamaré igual, yo creo que el Señor me llamará de otra forma, igual que a ustedes. No sé, como quiera llamarme el Señor, no me interesa si me llamo igual o no. Lo que quiero es que el Señor me llame, lo que quiero es que Él me ponga el nombre adecuado, así como estamos viendo esta escena, le cambia el nombre y le pone un nombre cual iba a ser, por supuesto, su rol en la vida. A partir de ese momento. Entonces, debemos entender que de acuerdo a la Escritura, el Señor Jesucristo va a venir de nuevo por su iglesia y después eso va a desatar algunos eventos para algunas personas catastróficos porque no han recibido a Cristo, han negado a Cristo o han rechazado a Cristo. Y para otros, para usted y para mí que hemos aceptado al Señor como Salvador, serán eventos maravillosos. Pero debemos estar preparados para poder estar cara a cara con el Señor y haber nacido de nuevo y, por supuesto, haber llevado a muchas personas a esa misma condición. El evangelismo en nuestro país y en todas las naciones es importante. La iglesia debe ser una iglesia misionera. Yo sé que cuando uno pronuncia la palabra misiones, probablemente la gente diga, bueno, ser misionero es algo bien especial y esto está restringido para ciertas personas con ciertas características, pero usted puede ser misionero en su colonia, puede ser misionero en su trabajo, puede ser misionero en su propia casa. El misionero lo que hace es llevar el evangelio, llevar la misión de Dios o ejecutar la misión de Dios de llevar su palabra. Por eso hay una importancia grande en que observemos acá cómo el Señor tenía un trato personal y como aprendemos de Cristo, ese es el mismo trato que debemos tener con las personas, personal. Aunque sea a veces digitalmente hablando, ahora yo tengo un trato personal con ustedes, aunque no puedo estar dándoles la mano y abrazándoles, pero estamos acá de una manera virtual. Y es cuando vemos todos estos primeros versículos, donde dice: siguiente día estaba Juan y 2 de sus discípulos, estaban personalmente reunidos, vieron a Jesús físicamente y se reunieron con él y estuvieron con él. Entonces todo esto sucedía porque una de las herramientas básicas que nuestro punto 1 para compartir es el trato personal con Dios y con las personas. Es decir, yo debo estar con Dios y debo estar bien orado y debo tener toda la capacidad de poder compartir la palabra de Dios y también acercarme a las personas que tienen esa necesidad. Bueno, hay algunos ejemplos bíblicos que podemos recordar rápidamente sin ir a estas citas bíblicas, pero el Señor se acercó a Adán y a Eva, que es la primera muestra que tenemos. Se acercó a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Después se acercó a Abraham, recuerdan ustedes en Génesis capítulo 12, versículo de 1 al 2. Recuerdan que Abraham fue llamado también el padre de la fe y es porque tuvo una reunión con Dios. El Señor mandó a unos ángeles. Algunos dicen que era una teofanía de Jesús, es decir, una representación física de Cristo, pero no siendo Jesús, sino que mostrado como un ángel. Después estuvo un acercamiento con Moisés en Éxodo capítulo 3, la zarza ardiente, recuerdan cómo platica con él. Después tuvo un acercamiento con Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. En Lucas capítulo 1 pueden ver eso, el acercamiento mismo que tuvo con la Virgen María. El Señor mandó a uno de sus ángeles a darle instrucciones a María y luego fue a hablar con José para explicarle todo lo que estaba sucediendo. Hubo un acercamiento con ellos. Después, en Juan capítulo 1, versículo 43, vemos cómo se empiezan a escoger a los discípulos, a los apóstoles, y nos damos cuenta que hubo una selección personal de parte de Jesús. Entonces, lo primero que nosotros también debemos hacer es
acercarnos a la gente y poderle compartir este maravilloso milagro que es la vida eterna. Los resultados son muy beneficiosos para nosotros y para ellos. Para nosotros porque tenemos el gusto de poder servir a Dios. Es un honor, es un privilegio poderle servir al Señor. Hay una mejor comprensión de la majestad de Dios cuando nosotros compartimos la palabra. Y la gente entiende mejor la majestad de Dios. Hay una valorización en la persona, hay un desarrollo de la fe y está también la disposición personal a la voluntad de Dios. Todo eso es un ida y vuelta cuando yo estoy ejecutando esta tarea de poder compartir el evangelio y la persona lo está recibiendo. Estas cosas están pasando. Ambos estamos comprendiendo la majestad de Dios. Ambos estamos sintiendo valor el uno por el otro. Ambos estamos desarrollando nuestra fe a través de hablar la palabra y ambos estamos teniendo una disposición personal a entregarle nuestra vida a la voluntad de Dios. Desarrollamos también nuestra fe. Todo esto es importante. El segundo punto que podemos ver acá es la responsabilidad de nuestra comunicación personal del evangelio. Vemos cómo en el versículo 40 de nuestro texto base, Juan 1:40, Andrés sale corriendo a casa y lo primero que hace es compartir esta buena nueva, esta noticia maravillosa con su hermano Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan, dice la Escritura, hablando con respecto a Andrés. Andrés había escuchado de la palabra y corrió donde su hermano y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces hay una cosas que podemos encontrar, hay responsabilidades que nosotros debemos tener para poder compartir el evangelio, pero también hay gente que pone excusas que vienen a traducirse en una irresponsabilidad espiritual, ya que el Señor nos ha mandado que nosotros debemos compartir su palabra. Y no necesito ser yo un gran teólogo estudioso de la Biblia para poder compartir el amor de Cristo, ya que el evangelio de Jesús es sencillo. El evangelio no es complicado, es arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios que te sane y te salve tu interior, recíbelo como Señor y Salvador y Él te dará la vida eterna. Son pasos muy simples y la gente pregunta: ¿y esto cómo sucede? Y es nada más por la fe. No podemos explicarlo de otra forma, es a través de la fe. Entonces la irresponsabilidad espiritual a veces es una excusa y podemos poner mil cosas. Por ejemplo, la respuesta de Caín. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Caín, que después mataría a su hermano, le dijo al Señor, así le contestó: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí? Anda a buscarlo tú a él. A veces nosotros tomamos esa actitud en lo que se refiere a compartir la palabra de Dios. También el rechazo que hubo en Esaú acerca de su primogenitura. Él no solo rechazó un escaño dentro de su familia, no solo rechazó o cambió el cansancio que tenía por un plato de comida, sino que la primogenitura tenía un rol más importante y ese también era en mucho que ver con la adoración a Dios, y él rechazó la primogenitura, rechazando la oportunidad de poder ser el líder espiritual de su familia. Y también recordemos que en la Biblia había una parábola de los talentos, recuerdan ustedes, y hubo un hombre que enterró su talento, el último, el que tenía uno solo, enterró el talento, y cuando el hombre llegó a pedirle cuentas, le dijo: yo sé que tú eres un hombre muy enojado y no quería arriesgarme, así que enterré el talento. Y le dijo: ¿y por qué no lo llevaste al banco? Aunque sean unos centavos me hubieran dado y no hubiera estado enterrado. Entonces hay irresponsabilidad espiritual en cuanto a hacer nuestro trabajo que el Señor nos manda a hacer. Hay razones de la responsabilidad personal de evangelizar. Hay razones que nosotros encontramos en la Biblia para poder dejar a un lado nuestra irresponsabilidad y actuar responsablemente en compartir la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en él, es parte importante de la fe. Pero nosotros entendemos que aquí estamos viendo en esta porción que habiendo oído la palabra de verdad, pero escuchamos la palabra de verdad porque alguien nos la dijo. Dios usó a ciertas personas para poder provocar que yo escuchara la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y después eso provocó que creyéramos en él y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una de las grandes cosas que se llama ser portadores de la verdad. Número 2 es que somos deudores de la gracia de Dios. Nosotros no pagamos la gracia, nosotros no hicimos nada para merecerla, nosotros no tenemos en absoluto nada que ver con ese proyecto de darle salvación eterna y perdón de pecados a los seres humanos. Dios lo hace porque Él quiere. Romanos capítulo 1 versículos 13 al 15 dice la Escritura: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Soy deudor, decía el apóstol Pablo, soy deudor a griegos, a no griegos, a sabios, a quien sea. Dice, yo le debo el hecho de poderle compartir la palabra de Dios porque yo la recibí por gracia y por gracia debo darla. Entonces esto nos hace también que encontremos algunas virtudes en la palabra que nos impulsa a evangelizar. El primero, por supuesto, es realizar diariamente la salvación eterna. Y cuando yo realizo que soy salvo y perdonado, eso llena mi corazón de gozo. Ahí está el impulso. Esa virtud impulsa al ser humano a predicar la palabra de Dios. Versículo 36 de nuestro texto base. Juan 1:36, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los discípulos y le siguieron. El gozo de la salvación eterna. Siguieron al Maestro. Eso nos debe de provocar que ustedes y yo tengamos amor por las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que no tienen el conocimiento del Evangelio, que no tienen una base sólida a donde desarrollarse en el conocimiento bíblico. Porque conocen el destino, nosotros conocemos el destino eterno de perdición, porque Dios no quiere que nadie se pierda y porque Dios desea que en esta vida todos comencemos a disfrutar el reino de Dios en sus preliminares o en sus, como dicen de algunas documentales o películas, dicen el trailer, dicen es un video corto para hacer publicidad, para que vean de qué se trata esa producción. Pues nosotros en este mundo estamos teniendo un video corto de lo que va a ser la herencia eterna. Tenemos nada más un trailer de los milagros y todo el poder que vamos a ver acumulado en Dios. Nosotros vamos a ver acumulado porque le veremos cara a cara. Y todo eso es lo que tenemos que compartir a través del amor por esas personas que no conocen del Señor. El deseo que conozcan a la verdad y la salvación es otra de las cosas que nos van a mover. Juan capítulo 1, versículo 42, repetimos esta historia donde el hermano Andrés corre a donde Simón Pedro para decirle: ven a ver, hemos encontrado al Mesías. Entonces hay un deseo de que todas las personas conozcan esto que ustedes y yo conocemos, que es la salvación eterna. Ahora, hay maneras de presentar el evangelio personalmente, que es la técnica quizá que estamos aprendiendo hoy. Hay evangelio personal. Si usted tiene la oportunidad de tener una plataforma en la cual usted pueda alcanzar a más personas, pues qué bueno, hay que usar todas esas plataformas y hay diferentes estrategias ahora con las redes sociales, ahora con las plataformas de streaming, ahora con pararse cuando estamos dando una conferencia, siempre es bueno exaltar el nombre de Cristo.
Cualquiera que sea, todas estas técnicas son sumamente o súper bienvenidas. En este caso específico, basados en el texto que estamos leyendo, estamos viendo un evangelio personal, que es otra técnica, el uno al uno, el tú a tú. Y es ahí donde nosotros tomamos la responsabilidad y también el deber que Dios nos dejó para comunicar el evangelio personalmente. En Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5, o 4, versículo 4, nos vamos a quedar ahí, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Recuerden que aquí estaban haciendo la iglesia y por supuesto estaba ya enfrentando la primera persecución como iglesia cristiana. Y aquí dice que aunque fueron esparcidos porque los venían persiguiendo, aún así seguían anunciando el evangelio porque tenían ese compromiso con Dios de servirle al Señor Jesucristo y llevar ese mensaje del evangelio. Otra de las cosas que nos mueven es que es la oportunidad, es la responsabilidad de Dios de hacer el milagro de la salvación a las personas y de poder acompañarlos en este milagro. Es una responsabilidad nuestra y la de Dios de poder dar el milagro de la salvación. Ahora, el evangelista o evangelizador, si usted quiere pronunciarlo de esa manera, tiene algunas características que por supuesto vamos a compartirle. Que vemos acá en Andrés cuando le estaba compartiendo a su hermano. Había fe en el poder del evangelio, había valentía, había esfuerzo en la presentación de la verdad, había compromiso permanente de la multiplicación y el discipulado. Vamos a ver esto en detalle. Vemos aquí las características en Juan capítulo 1, 43 al 45, que es nuestro texto base. Pues ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. El versículo 43 dice, el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Él seguía haciendo su reclutamiento de personal. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea que eran vecinos en algún sentido. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ya estaban dando toda la noticia en ese momento, se la estaban compartiendo y entonces empiezan ellos a desarrollar lo que hoy conocemos como la fe en el evangelio. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. El evangelio de Cristo tiene poder, un poder transformador. Y eso es lo que todos estos hombres sentían cuando les compartían la palabra y de inmediato empezaban a seguir a Cristo. Felipe, Pedro, Andrés, Natanael, todos ellos estaban llegando a ser parte de este grupo. La valentía, que es otra de las características, vemos cómo Andrés fue a llamar a su hermano Simón sin saber si Simón iba a querer ir o no iba a querer ir y dejó todo por seguir a Cristo. Él trató de vencer los conceptos religiosos y filosóficos que estaban en la época, logró vencer el temor al rechazo por los prejuicios que la gente tenía en contra de Jesucristo, pero ellos fueron, Simón y Andrés fueron de todas maneras y todos los que vendríamos después en el camino. Hay otra de las características del evangelizador es que hay un esfuerzo en la presentación, es decir, yo debo hacerlo. Sobre todo las personas más queridas, por supuesto, son las que comparto el evangelio, primero a los que están a mi alrededor y después tengo que salir a aquellos, aunque no sean queridos igual, tengo que compartirlo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar acerca de lo que es el pecado y sus consecuencias. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente, usted y yo, llenábamos este requisito, ¿verdad? Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta que llega esta maravillosa oportunidad de conocer a Jesús, confesar nuestros pecados,
arrepentirnos de ellos, por supuesto, de corazón, y después obtener la vida eterna a través de Jesucristo. El amor de Dios para el hombre es otra de las cosas que hay que anunciar. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. No vino dice él mismo, dijo, yo no vine a traer a los sanos, vine a traer a los enfermos. También sobre el sacrificio expiatorio de Cristo en la salvación eterna, es a donde también tenemos nosotros que hacer énfasis. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es necesario que la gente conozca eso. El Cordero Pascual, ¿cuál era la diferencia entre el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento y Jesucristo? Cosas tan maravillosas que podemos compartir. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos es así, al grano, directo, corto y conciso. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la única salida que tenemos los seres humanos. Entonces tenemos que llevarlos a continuación a dar el paso de fe que la Biblia dice, el paso de fe en oración. Dice, confesaos con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Es necesario que nosotros los conduzcamos en dirección de poder confesar con su boca y de corazón, con un arrepentimiento genuino, que Jesucristo es el Señor. Y después de eso, que la gente haga un compromiso permanente al compromiso que ustedes y yo tenemos, que es igual, de la multiplicación y del discipulado. Hechos capítulo 5, versículo 42, en la estructura de lo que después iba a ser llamado iglesia, se estaba formando esa institución. Versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La importancia de la institución de la iglesia sigue vigente. La iglesia es el lugar por donde se van a manejar, a distribuir, a ordenar todos estos proyectos de Jesús para la evangelización del mundo. Entonces, ¿qué hay? Bueno, tenemos como resultado la salvación, la conversión, hombres y mujeres de bien, una sociedad transformada, una familia transformada y, por supuesto, mi transformación personal delante de Dios. Démosle gracias a Dios por la salvación eterna. Démosle gracias a Dios por el perdón de los pecados. Démosle gracias a Dios por su palabra transformadora que nos acompaña todos los días. Démosle gracias a Dios por su protección y por sentir su presencia aún en los momentos de dificultad. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, pues yo le invito a que hagamos esa oración que decía Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que hacer esa oración. Y yo le invito a que lo haga ahí donde está. Cierre sus ojos y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste en ella ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Por favor, transforma mi vida a partir de hoy y permite que el Espíritu Santo me gobierne. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Busque una iglesia bíblica a donde congregarse para que usted pueda edificar y cimentar bien su fe. Terminamos este estudio con una oración dándole gracias y gloria a Dios. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir esta palabra, Señor, que es la gran comisión, que es, Señor, la tarea, el deber que le dejaste a todos los cristianos de poder compartir con otros lo que nosotros ya disfrutamos. Perdón de pecados, salvación eterna y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos a hacerlo
con diligencia, no esperando que otros se van a hacer cargo, que otros que son más elocuentes lo hagan, que otros que son menos penosos que yo lo hagan, que otros que conocen más de la Biblia lo hagan. No, Señor, que cada uno de nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad de poder llevar el Evangelio, que es tan limpio, que es tan puro, que está trascendental y tan poderoso, a todas las personas de la tierra. Oramos por nuestros misioneros, Señor. Oramos por aquellos que han tomado la decisión de dar el paso de fe en el llamado. Tú los llamaste a ese ministerio y los has llevado, Señor, a los rincones de la tierra. Es un trabajo complejo, Señor, es un trabajo que requiere estudio, que requiere, Señor, aprendizaje de otros idiomas, que requiere sostenimiento económico, que requiere, Señor, una adaptación a una nueva cultura. Muchos detalles, Señor, y tú has llamado a estas personas y los has capacitado dándoles las herramientas para que cumplan lo que nosotros también debemos cumplir, y es llevar el mensaje de amor de Cristo a todas las naciones. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a este estudio. Bendice sus hogares, que tu gracia y tu misericordia los llenes, y toma control ahora, Señor, de aquellos que están en sufrimiento, que están clamando por alguna situación difícil, ya sea de salud, económica, matrimonial, cualquier cosa que estén enfrentando, que tu gracia y tu misericordia les pueda acompañar. Entregamos honra, gloria y honor, porque tú eres el único que lo merece. Es tuya, Señor, y te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.